Estas conferencias que voy a dar a partir de esta primera pretenden ser una ayuda para todas las mujeres que son madres y todas aquellas que se plantean serlo. Vamos a hablar del proceso de la educación desde lo más básico, desde el inicio, incluso antes, porque la educación de un hijo incluso comienza antes de engendrarlo, Y luego, pues durante el proceso del desarrollo del niño, evidentemente acontecen serios importantes problemas que si no se saben gestionar e entender bien desde la base, luego evidentemente se producen serios e importantes problemas en la adolescencia que quedan ya consignados pues para un futuro, y eso siempre tiene repercusiones evidentemente en la personalidad del futuro hijo que se convertirá en un adulto. Porque no olvidemos que los niños crecen, que los niños se hacen jóvenes y que los jóvenes se hacen adultos. Esto quiere decir que muchas madres, muchos padres tienen la sensación de que nunca su hijo va a crecer, que nunca va a tener decisiones, que nunca va a tener opiniones. Por lo tanto, mucho cuidado en la forma de educarlos, la ideología que les introducimos en su mente, porque todo eso luego puede volverse en contra de uno mismo, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. El enfoque que yo le quiero dar a estas conferencias es más bien orientativo, ¿no? En el sentido que luego hay una intuición a la hora de educar a un hijo, pero es importante tener unos conocimientos básicos sobre el funcionamiento del aparato psíquico. Esto significa que ya los niños, aunque parezca que no, desde muy pequeños ya tienen procesos psíquicos muy complejos, donde ellos ya van a empezar a desarrollar su personalidad. Un niño cuando nace es como una cinta antigua de estas de radiocassette que están vacías. Todo lo que le vas metiendo se va quedando grabado en su interior y evidentemente desde ahí se empieza a conformar su futura personalidad, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta una cosa muy interesante, porque ser madre conlleva mantener un equilibrio entre lo afectivo y lo educativo. Esto significa que muchas madres le dan prioridad a los sentimientos que tienen hacia sus hijos en vez de priorizar las tareas educativas. Y a un niño también hay que saber decirle que no, hay que ponerle normas, hay que ponerle también pautas, porque muchas veces muchas madres, muchos padres, como les da pena, ¿no?, de sus hijos, ay pobrecito, cómo sufre, cómo llora, qué mal lo está pasando, cómo le voy a poner límites. Los niños son egoístas, esto ya lo vamos a ver más adelante. Todo lo quieren para ellos mismos y saben utilizar el chantaje emocional de una manera espectacular y saben cómo conquistar la parte emocional de los padres. ¿Qué significa esto? Que si cedemos a todas las cuestiones emocionales de los hijos, luego nos vamos a encontrar con serios problemas, porque los niños piden, demandan, son insaciables y por mucho que le das parece que nunca le es suficiente. Por lo tanto, si no aprendes a ponerle límites, luego el día de mañana la vida, cuando le ponga límites a tu hijo, va a vivir frustrado. De hecho, si tú piensas sobre ti misma o sobre tú mismo, como padre, como madre, te vas a dar cuenta que cuando la educación ha sido de una manera poco, entre comillas, rígida, con ausencia de límites, luego cuando sales al mundo y te encuentras límites es como que se te rompe un poco la cabeza, porque dices, esto no es lo que me educaron, no es lo que me dieron en casa, no es lo que me enseñó la familia. Por lo tanto, hay que priorizar lo educativo sobre lo emocional. Cuanto menos sentimientos, cuanto menos afectos descarguemos sobre nuestros hijos, digamos que menos enganche emocional van a tener con nosotros. Por lo tanto, esto quiere decir que un hijo se tiene para darlo al mundo, no para quedártelo. Es decir, que cuando tú te reproduces es para que ese hijo tenga una serie de funciones en la vida, una serie de misiones, sea una persona más o menos que pueda servir a los demás. Y muchas personas confunden que tener un hijo es para quedárselo para ellos. Entonces eso es un error. Es decir, nos ha pasado a todos como hijos que cuando nuestros padres nos han tenido, evidentemente, si no nos hubieran dejado salir al mundo, estaríamos enganchados, esa especie de enlace o cordón umbilical que mucha gente no corta nunca y que luego te trastorna la vida. Por lo tanto, mucho cuidadito con los excesos afectivos y emocionales que acaban produciendo grandes perturbaciones en la labor educativa de nuestros hijos, ¿de acuerdo? En primer lugar, todos los excesos generan perturbaciones, no te olvides, es muy importante, ¿de acuerdo? Y aquí significa que los gustos personales guárdatelos para ti. A tu hijo tú le tienes que dar no lo que a ti te gusta, sino lo que a tu hijo le conviene. Porque a veces lo que a ti no te gusta es lo que a tu hijo le conviene, ¿vale? Y a veces lo que más te gusta a ti como padre y como madre, evidentemente, no es lo que más le conviene a tu hijo. Sobre todo porque luego genera enganches emocionales que son muy difíciles de coartar, ¿vale?
Los padres que son muy neuróticos, porque hay padres que son muy enfermizos, producen serios importantes enlaces afectivos en los hijos, de manera que los hijos, tanto niños como niñas, se van quedando como muy unidos a ellos. No sabemos si es porque los padres tienen un trastorno en la pareja y están utilizando a los hijos para tapar su problemática de pareja, o que realmente son muy neuróticos y lo que quieren generar es una dependencia extrema de esos hijos con ellos para que siempre estén con ellos y ese vínculo familiar se mantenga durante toda la vida. Yo me parece a mí que esto es una crueldad, porque he visto padres muy neuróticos enfermar a hijos y les voy a contar casos que les va a poner los pelos de punta, porque son ya 22 años viendo familias. He visto tantas familias, he visto tantas atrocidades, he visto tantas vidas destrozadas en los hijos que de verdad hay que replantearse seriamente a la hora de educar a nuestros hijos dónde estamos nosotros y las barbaridades que a veces hacemos con los hijos porque pensamos más en lo que nos gusta a nosotros que en lo que le conviene realmente al chaval o la chavala. ¿De acuerdo? Bueno, la primera regla, la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, es que somos la herencia psíquica de nuestros padres. Esto es una cadena generacional. ¿Qué significa? Que como pensaban nuestros padres es lo que nos han enseñado, la ideología se transmite, es la verdadera herencia, es decir, que no es que se transmita a las personalidades, se transmite la forma de pensar, la forma de imaginar, la forma de amar. Es decir, esto le ocurre es una cadena, es una secuencia inconsciente, de manera que todos estamos, digamos, como transmitidos por ella. A mí me han transmitido mis padres una serie de ideología, a mis padres le transmitieron, ¿no?, mis abuelos, etcétera, etcétera. Y luego yo le voy a transmitir a mis hijos, pues evidentemente lo que mis padres me han transmitido, aunque no quiera. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no tengas un conocimiento mucho más amplio de cómo funciona la mente, aunque tú no te des cuenta, le estás transmitiendo tu forma de pensar, pero también la forma de pensar de tu madre, de tu padre. Es decir, lo que te enseñaron a ti también se lo vas a transmitir a tus hijos. Por eso la forma de amor, la sexualidad, la clase social, la relación con el dinero, con el trabajo, las normas educativas que según tú transmites a tus hijos también tienen que ver mucho con las normas que te han transmitido. Según la clase de padre que tú hayas tenido, también vas a ser más o menos el padre que le vas a dar a tu hijo, ¿no? O según la clase de madre que tú hayas tenido como mujer, luego también eso se va a reflejar en la madre que tú vas a ser para tu hijo. Por lo tanto, mucha precaución, porque muchas veces estamos actuando con patrones educativos que ni siquiera son los de nuestros abuelos o los de nuestros padres, sino los de los tatarabuelos. Es decir, que son formas de pensar que se viven, que existen en uno y que se transmiten ideológicamente y que, bueno, a la hora de educar a un hijo están permanentemente puestas, sin darnos cuenta, en la labor educativa. ¿Por qué? Porque se transmiten inconscientemente, ¿de acuerdo? Bueno, es decir, que tenemos que revisar mucho los principios ideológicos, tenemos que pensar mucho cuáles son nuestras carencias como padre y como madre, pero sobre todo educativas, ¿no? No tanto afectivas o emocionales, porque muchas madres, por ejemplo, que se sienten o que se han sentido poco queridas por la figura del padre o de la madre, le pasa también al hombre, lo vuelcan sobre el hijo y dicen: voy a querer a mi hijo como me hubiera gustado que me hubieran querido a mí. O todas mis frustraciones, todo lo que no he conseguido en la vida, lo voy a volcar con mi hijo para que él consiga las cosas que yo no he conseguido. Es decir, que al final lo que has hecho es que has tenido un hijo para reproducirte a ti misma. Es decir, el hijo que tengo va a ser el que a mí me hubiera gustado ser. Por lo tanto, ya estás interviniendo en su personalidad, ya lo estás manipulando y ya estás ejerciendo un control sobre él que a mi entender es poco ético. ¿Por qué? Pues porque al final eso, el chico pues te va a salir que se te va a poder o aceptar todo lo que tú le dices o se te acaba revelando. Porque luego los niños durante un tiempo se dejan más o menos manipular porque son pequeños, pero en cuanto empiezan a tener opiniones, empiezan a tener criterios propios, ya pues te dicen a esto sí o a esto que no. Es decir, lo primero es no vuelques todas tus frustraciones sobre tus hijos. Tus carencias afectivas con tu pareja evidentemente no las puedes satisfacer tampoco con tus hijos. Y si tienes un vacío emocional, evidentemente la mejor manera de volcarlo con tu hijo pues no va a ser lo mejor para él. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí esta primera conferencia.